Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Los abrazo fuerte de alma a alma, con mucha luz, paz y amor. Deseo que todo fluya, que todo se acomode en tiempo y espacio perfecto. Esta semana espectacular que inicia con el día 8. Recuerden, cuando sea día 8, hagan 8 intenciones, 8 deseos, 8 peticiones. ¿Por qué el 8? Porque el 8, si lo acuesto, es el infinito. Entonces, en una hoja voy a dibujar un infinito, o sea, un 8 acostado, y voy a escribir todos mis deseos haciendo la forma del infinito. Además, el próximo 11, que también es un día mágico, también es un día de hacer intenciones, 11 intenciones. Tenemos el ingreso ya de la luna llena, va a estar en Acuario a las 8 de la noche con 35 minutos. Los planetas van a seguir retrógrados los próximos meses, no se me agobien, no se me inquieten, al contrario, un planeta retrógrado me lleva a revisar, reanalizar, reordenar qué es lo que yo quiero. En Júpiter, qué es lo que yo quiero, en la intuición, percepción, espiritualidad, en viajes, en éxito, en triunfo, en abundancia. Saturno, qué es lo que yo deseo, hacia dónde voy, cómo manejo las cuestiones de autoridad, qué tan autoritario soy conmigo o con los demás. Esto es lo importante de los planetas retrógrados. No se me inquieten cuando escuchen retrógrados. Se pusieron muy de moda por lo de Mercurio retrógrado. Toda la vida han estado retrógrados y en el año no solamente tenemos planetas retrógrados, tenemos presombras y podsombras, o sea que todo el año. ¿De qué se trata? De tomar conciencia del aquí y del ahora, de lo que yo quiero ser, hacer y tener. De eso se trata. Esta semana, repito, es luna creciente, el día 11 pasa luna llena y también el día 11, pues ya vamos a tener a Venus en el signo de Leo. Ahí les encargo la pasión. El Sol en Leo y luego Venus en Leo, pasión, entrega, apapacho, demás, cuidar nada más los celos, las posesiones, las aprensiones. Es muy efectivo para todos los signos zodiacales, especialmente para Leo, Aries y Sagitario, son los que más atención deben de poner en Venus en Leo. ¿Qué es Venus? Venus es el planeta del amor, pero también de los dineros. Con Leo, ¿Leo qué es? Es la atracción, la química, el magnetismo, y al estar Venus en Leo, apoya tremendamente a los Leo, a los fuego y a los aires. Repito, en general a todos, pero muy especialmente, y los aires son Géminis, Libras y Acuario. ¿Qué puedo hacer cuando tengo a Venus en Leo? Pues hacer que las cosas sucedan. Traigo mucho carácter, mucha atracción, mucho magnetismo, muy divertido. Uno sé qué sé yo, de esos pegues maravillosos que uno tiene. Nada más es enfocar las energías, saber hacia dónde vamos. Vamos también a aprovechar la energía del Sol en Leo, que nos hace fuertes, capaces, íntegros y echados para adelante. No es tiempo de pensar, no es una semana para pensar mucho, Es una semana para pensar poco, sentir mucho y actuar bastante y hacer que las cosas sucedan. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries, al estar el Sol en Leo y luego ahí viene Venus en Leo, vas a reencontrar piezas perdidas contigo mismo en tu corazoncito. Te vas a reenamorar si tienes una pareja sentimental en estos momentos. Si no, vas a iniciar una relación o la vas a formalizar. Evita enfrentamientos con compañeros laborales. En tu vida profesional, por naturaleza, eres líder, autónomo e independiente, con esa mágica sonrisa que tienes y esa esencia del bebecito del zodiaco que eres tú. No te enganches de los comentarios malintencionados. Guarda distancia, saca muy bien tus lentes de aumento para que veas las personas que tienes a tu alrededor. No confundas amigo con conocido. Es una semana para iniciar. ¿Qué quieres iniciar? ¿Qué has tenido guardado en el tintero? ¿Qué está guardado en el cajón? Es una semana también espectacular, mi amor, especialmente el día 10 y 11 para ti,
en cuestiones de dinero, de vida profesional. Si vas a presentar algo nuevo, estás en ventas o vas a poner un proyecto sobre la mesa, wow, esos días son mágicos para ti. Para los Tauro, tú tienes todas las de ganar, mi querido Tauro, solamente quítate el antifaz de los ojos y ve las cosas como son. No exageres los acontecimientos. Eso que estás viviendo se llama crecimiento para tu conocimiento, se llama aprendizaje, maduración. Tú decidiste tomar decisiones, mantenga sus decisiones, mi querido Tauro. Mira, estos días es bien importante que estés contigo, que te reencuentres, pero acércate a tus amores, acércate a tu familia, a esos buenos amigos que son nuestras hermanas y hermanos de vida. Tienes una semana por demás mágica. Venus es tu planeta. Ahorita está en Cáncer, el día 11 va a pasar a Leo. Eso te va a ayudar tremendamente para aquellos proyectos que tú pensabas que no se iban a dar, se van a dar. Pero dale tiempo al tiempo. Esto es el 11 de agosto. 11, 12 y 13 son perfectos para ti. Si tú no caminas, las cosas no van a funcionar. Libertad de acción. Libérate del pasado. Traes cargada una bolsa enorme de tu pasado. Lo que pasó ya pasó, mi amor. Lo que te pasó, lo que te hicieron, lo que te dijeron, lo que dijiste. Es una semana de mucha pasión. A ti te encanta la pasión, mi querido Tauro. Enfréntate a esa maravilla que se llama amor. Déjalo entrar a tu vida en todos los sentidos. Para ti, mi querido Géminis, Venus, que es el planeta del amor y de los dineros, pues sabes qué va a hacer contigo. Por fin sales de presiones económicas. Por fin sales de agobios o de angustias. Venus en Leo va a ser de las suyas contigo, porque se lleva Géminis y Leo súper bien. Al estar el Sol en Leo también te está aspectando perfectamente bien en el hogar. Eso quiere decir que hay reencuentros amorosos, maravillosos, sensacionales con lo más valioso, con el tesoro más valioso, es la familia. En las cuestiones profesionales no pienses tanto las cosas y por favor, Géminis, no platiques tus planes. Tú tienes una nobleza de alma y de corazón y crees que todo mundo le da mucha alegría a lo que te está pasando. Fíjate que no, penosamente, no hay mucha empatía, te siguen la corriente. Tú no platiques lo nuevo que viene, tú ya sabes lo que traes entre manos. Vienen muy buenos cambios, andas súper creativo. Traes viajes pendientes. Bueno, a partir de esta semana se desata absolutamente cualquier nudo que hubiera en tu vida personal, profesional y laboral. Para los Cáncer, cambios patrimoniales espectaculares. Venus en Cáncer te estuvo aspectando de manera sensacional en este ciclo. Ahora que pasa a Leo, va a abrirte puertas de abundancia, triunfo, éxito y prosperidad. Y lo más importante, Cancercito, pues es la casa 4, es el hogar. Y esta lunita llena que va a entrar el próximo 11 a las 8 de la noche con 35 minutos hora del centro, va a ayudarte tremendamente para solucionar en este ciclo, que va a estar la luna llena del 11 al 17, 18 aproximadamente, 17 de agosto, para que soluciones cualquier cuestión de comunicación con tus amores, con tu familia. Estás aprendiendo a tomarte la vida no tan en serio, a seguir muy responsable como tú eres, muy entrón, muy echado pa'lante, pero con más conciencia de tu aquí, de tu ahora y de los verdaderos valores. Porque el dinero va y viene. La familia es lo que hay que cuidar, esa familia amada que nosotros tenemos, y ese es el proceso que estás trabajando en estas semanas, mi querido Cáncer. Para los Leo, pues, ¿qué te digo, Leo? Tienes todas las de ganar. Si no agarras las cosas, es porque no quieres. No te enfades, no te ofusques, no te alteres, no te enganches. Te quiero de mojarrita enjabonada, porque al pasar Venus a Leo y al tener el Sol en Leo, te me puedes acelerar, y más si estamos en el ciclo de tu cumpleaños. Te invito a que aproveches esta super semana, que te va a dar grandísimas oportunidades de por fin solucionar muchos de tus pendientes económicos. Si traías deudas del pasado, las vas a arreglar, vas a llegar a excelentes acuerdos.
Si debes de firmar algún contrato, convenio, acuerdo, es una súper semana para hacerla. Estamos iniciando la semana con luna creciente y la cerramos con luna llena. Aprovecha 8, 9 y 10 que está la luna creciente si tienes que hacer firmas, contratos, acuerdos y negociaciones. Y el día 11, que ya va a estar la luna llena en la nochecita, yo te invito a que recuerdes cuáles fueron tus intenciones 6 meses atrás cuando la luna nueva estaba en el signo de Acuario. Es bien importante recordar eso, esos sueños, deseos, anhelos, intenciones que tú hiciste 6 meses atrás. En esta luna llena que inicia en Acuario, vas a ver los resultados, mi querido Leo. Para los Virgo, evoluciones, cambios, novedades, oportunidades, puertas abiertas de par en par, sí, eso es para ti, mi querido Virgo. Estamos por entrar en el sol en tu signo las próximas semanas, próximas semanas el 22 de agosto ya vamos a estar con el sol en el signo de Virgo. Ahorita en estos momentos debes de sentir como que una efervescencia, una revolución en tu ser. ¿Por qué? 52 días antes del cumpleaños de cada uno de nosotros, de nuestro ciclo, se llama el ciclo de Saturno. Es cuando se cierran los 365 días de donde cumplimos años. Para que no te me inquietes, te estoy diciendo todo esto, porque vienen cosas sensacionalmente maravillosas. Sé que has pasado por muchas caídas, errores, equivocaciones, traiciones y muchas pruebas, y las has superado, y las has pasado. Solamente te invito a que te liberes de ataduras, de corajes, de rencores, de resentimientos. No guardes coraje en tu corazón, no vale la pena. Cualquier persona que te haya herido o traicionado, déjalo, libéralo. Te bendigo y te libero con amor, te deseo todo lo mejor, pero tú ya no cabes en mi vida. Haz el ejercicio de liberación, porque vienen épocas buenísimas, mi querido Virgo, para ti. A partir de esta semana y la que sigue, se van a abrir, pero portales gigantescos, ni siquiera puertas, portales. Dale tiempo al tiempo. Todo aquello que tú sembraste desde el mes de noviembre del año pasado va a empezar a darte grandísimos frutos y va a florecer de manera maravillosa. Para los Libra, pues muy buenas noticias, mi querido Libra. Sol en Leo te va de maravilla. Venus en Leo te va de maravilla. Marte va a ayudarte a tener la relajación y el enfoque necesario para tomar las decisiones. Todo aquello que ha estado en tu mente los últimos 9 o 10 meses va a empezar a dar grandísimos resultados. Las puertas de la abundancia, del éxito y la prosperidad se abren de par en par frente a ti. Venus, que es tu planeta, el 11, repito, va a ingresar al signo de Leo. Leo y Libra se llevan súper bien. No esperes que las cosas sucedan, ve por ellas, están frente a ti. La buena suerte es la oportunidad que se presenta con el conocimiento y la preparación. Esa es la famosa buena suerte. Tú tienes la oportunidad frente a ti, tienes el conocimiento, tienes las capacidades. Es una semana de buena fortuna, con excelentes noticias para ti, para tu familia, de algo nuevo, de algo diferente. Vienen compras, ventas, negociaciones, adquisiciones. Muy buena semana, mi querido Libra. Para los escorpiones, todo lo que pasa por tu mente se hace realidad y no va a ser la excepción esta semana. Está de maravilla para ti, mi querido escorpión. La casa 2, que es la casa del dinero, te está aspectando de una forma sensacional a la casa de las asociaciones. Quiere decir que vas a iniciar algo con alguien, en algún acuerdo, convenio, negocio, algo. Pero también tú vas a iniciar algo por tu propia cuenta o le vas a dar continuidad a algo que ya tenías desde hace varios meses, pero no lo habías puesto en marcha, no lo habías puesto en acción. A partir del día 11, 12, 13, del 11 al 14 son días muy mágicos para ti, mi querido escorpión. Hay reencuentros amorosos, sentimentales, hay mucho perdón, hay mucha liberación y eso va a ser mágico. Porque cuando perdonamos, liberamos, dejamos espacio para lo nuevo. Vienen cambios de casa, vienen remodelaciones, vienen viajes
y hay que hacer más tiempo para ti. Quiero decir, ejercicio, alimentación adecuada, descansar lo necesario, porque viene más trabajo el que tienes en estos momentos, mi querido Escorpión. Para los Sagitarios, pues los Sagitarios, si recuerdan, desde inicios de año les he dicho que Sagitario está en cierre de ciclo, cierra un ciclo, abre, cierra un ciclo, abre. Todos estos últimos meses hemos estado preparando el camino para extender las alas, como águilas que somos los Sagitarios. Estamos en la época de la abundancia, triunfo, éxito y prosperidad. Está el sol en Leo, pues por supuesto nosotros los Sagitarios pues somos fuego, viene Venus en Leo, pues nos va de maravilla. Solamente hay que enfocarnos en lo que queremos, no en lo que no queremos. Mucha atención en eso. Fíjate muy bien tus pensamientos. Tu mente está mágica. Estás de varita mágica. ¿Te has dado cuenta estas últimas semanas que tu intuición, tu percepción, tus sueños premonitorios y tus ángeles te han estado moviendo el tapete en el buen sentido de la palabra para que tomes decisiones? Porque cuando la vida nos pesca desprevenidos nos da un revés, y eso es lo que estamos viviendo, pero a favor. Sagitario siempre tiene una visión muy positiva y esta semana es súper mágica para ti. Aprovecha este día 11, mi querido Sagitario, para que hagas tus 11 intenciones. Enciende una velita morada, visualiza, decreta y afirma, escribe tus 11 intenciones y ábrete a la abundancia que el universo rico tiene para ti. Capricornio, no va a haber nada ni nadie que detenga tus pasos, a menos que tú en tu mente los detengas. Está la buena fortuna y la abundancia de tu lado, y no estoy hablando solamente esta semana, estos próximos 60 días a partir de esta semana. Desde el día 8 se van a abrir canales de abundancia, triunfo, éxito y prosperidad. Vale más un minutito de intuición, mi querido Capricornio, que muchos años de experiencia. Te lo digo porque muchas veces, mis queridos Capricornio, como son Saturnos, la inteligencia, el poderío y demás les hace pensar que la intuición será, no será. La intuición es la intuición, y desde Einstein lo dijo muchas veces, como grandes de la historia lo han dicho. La intuición es divina, hazle mucho caso a tu intuición. En esta semana vas a cerrar grandísimos acuerdos, negocios, cambios profesionales sensacionales, vienen cambios de casa para ti. Vienen viajes, oportunidades de hacer cosas nuevas y diferentes. Vas a empezarte a mimar más, a apapachar más, a amarte más. Y con eso vas a abrir cualquier llave, por más cerrada que se encuentre. Acuario, traes el poder de tu lado. El poder está totalmente en tu mano derecha para darle hacia adelante. La casa 1 de tu personalidad está tremendamente bien aspectada. Seguridad, amor propio, autoestima están de tu lado. El Sol en Leo y Venus en Leo, especialmente esos dos planetas, bueno, el Sol no es un planeta, es una luminaria. El Sol y el planeta Venus en el signo de Leo favorece tu ejercicio físico, mental y espiritual. Sabes hacer que las cosas sucedan. ¿Qué quiero decir con esto? Traes muchas ideas, traes muchos planes, pero ponlas para empezar todas en un papel para que no se te vayan las ideas, para que no se te pierdan. No se las cuentes a nadie, por favor, lo mismo que le digo a los Géminis. No platiquen, Acuario, guárdalo para ti. Si quieres platicárselo a alguien, párate enfrente del espejo y cuéntatelo a ti mismo o a tu familia. Traes una super semana con un ciclo mágico. Aproximadamente son 25 días muy favorables a partir del 11 de agosto, que va a estar la luna llena precisamente en tu signo 2 días y medio. 11, 12 y 13. Vas a recibir espectaculares noticias de algo que tú pensabas que no se iba a dar. Claro que te corresponde por derecho de conciencia, mi querido Acuario. Solamente utiliza tu visualización creativa para que las cosas se sigan dando. Y para mis queridos Piscis, intuición y percepción como siempre. Ustedes así son. Al fin Neptuno los guía, igual Júpiter, que son sus planetas, llevándolos de la mano con la intuición y la percepción al lugar o a la persona adecuada. Traes en mente compras, ventas y negociaciones. ¿Quieres hacer eso? Esta semana lo puedes hacer de manera súper perfecta, especialmente el día 8, el día 10 y el día 11, que son bien favorables para mis queridos Piscis,
porque hay un cambio en su forma de ver la vida. Esa seguridad, esa autoestima y ese poderío te van a llevar a hacer que las cosas sucedan porque confías en ti, que de eso se trata, confiar en nosotros. Cuando tú confías en ti, mi querido Piscis, no hay quien te pare, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está pasando esta semana. Aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten. No le pienses tanto las cosas. Piensa en ti, ponte a mero adelante de la fila. Siempre te lo voy a repetir. Ponte a mero adelante de la fila. Si tienes algo nuevo, algo diferente, quieres que las cosas sigan funcionando, solamente te invito a que decretes, afirmes y visualices, porque todo se marca a tu favor. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por ser parte de todos nosotros en este canal. Te invito a mi página, misadamohamed.com, y suscríbete aquí a nuestro canal, ponle dedito para arriba y campanita para que no se te vaya nada y voltees a ver todo lo que tenemos en el canal para ti. Hay muchas sorpresas que vienen en misadamohamed.com, hay que estar muy pendientes. Y por supuesto todas nuestras redes sociales, todas verificadas. Gracias por las réplicas de TikTok y gracias por hacer de mi frase de la gente positiva es aquella que se cayó, se levantó. Gracias. Ya casi llegamos a 6 millones de visitas. Me llena el alma porque, pues ustedes saben que es mi frase, la comparto con ustedes y me da muchísima alegría. Y recuerda que la gente positiva es aquella que se cayó, se levantó, se sacudió, se curó los raspones, le sonrió a la vida y le dijo, ahí voy de nuevo. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.